respecto al trabajo de monografía Método de análisis de evaluación y riesgos de HACCP. Esto corresponde a nuestro examen de final del curso de Fundamentos. Para este caso, los integrantes del grupo somos Sonia Altamirano Oncoy, mi persona, el señor Lester Agurto Urcia y Juan Carlos Arias Tazaico. Voy a dar el pase a mi compañero Lester para que pueda iniciar con su exposición. Buenas noches. Siguiendo y continuando con la presentación de la metodología HACCP, esta es reconocida e entendida como peligros y operatividad de un estudio. Es una técnica que fue desarrollada en el Reino Unido en la década del 60. Se entiende de que a partir de esta metodología han surgido todas las demás metodologías en función a análisis de riesgos. Esta metodología, el HACCP, es un método completo y riguroso y por lo general es una de las técnicas muy preferidas de empresas que son en parte de industrias químicas e industrias farmacéuticas. El análisis de HACCP se basa en identificar 4 elementos clave. La fuente o causa del riesgo, en donde se va a detectar cuáles son los peligros. La consecuencia, impacto o efecto resultante de la exposición de este riesgo. Como número 3 tenemos las salvaguardas existentes o controles destinados a prevenir la ocurrencia de la causa o mitigar las consecuencias asociadas. Y finalmente, las recomendaciones o acciones que pueden ser tomadas si se considera que las salvaguardas o los controles son inadecuados o directamente no existen. Dentro de los objetivos de la metodología HACCP, tenemos que el principal objetivo es identificar los peligros que podrían generar riesgos de seguridad ambientales y operativos. Para ello, HACCP descompone el proceso en nodos, que esto es entendido por secciones específicas dentro de un proceso de trabajo. Por ejemplo, dentro de un proceso constructivo, podríamos entender que si van a hacer la construcción de un canal de conducción de ríos, entenderíamos que va a generar todo un proceso de enmayado, un proceso de encofrado y un proceso de vaciado. Y finalmente esto va a entrar en un sistema de calidad para poder dar con todo el proceso constructivo terminado. Todo este proceso constructivo va a tener sus partes. En cada una de ellas se va a especificar, ¿no? Y se va a hacer llamado nodos, que son las secciones específicas en donde se va a generar el análisis de manera detallada, buscando más que todo desviaciones para poder seguir el rumbo en que continuemos con todos los estándares en función a la seguridad y que se pueda trabajar dentro del proceso operativo de la manera más segura. Tenemos objetivos específicos en donde se identifican los posibles riesgos y peligros asociados con los procesos y sistemas en una organización. Se evalúa el impacto de estos riesgos y peligros en la seguridad de los trabajadores, la integridad de los equipos, el medio ambiente y la calidad del producto. Otro objetivo específico es identificar las causas subyacentes de los posibles riesgos y peligros, incluyendo posibles fallos de diseños dentro de la operación que puedan estar surgiendo dentro de este proceso de trabajo. Desarrollar medidas de control para prevenir o mitigar los posibles riesgos y peligros identificados. También se va a aumentar la conciencia y la comprensión de los riesgos y peligros asociados con los procesos y sistemas en la organización. Esta metodología está muy pendiente de un entrenamiento dentro de todo el personal para que ellos puedan tener una comprensión clara e idónea para que puedan generar todo el proceso de trabajo teniendo como fin y meta a realizarlo de la manera más segura. Y como último objetivo específico tenemos fomentar la mejora continua de los procesos y sistemas a través de la identificación y mitigación de posibles riesgos y peligros. En la descripción del método HACCP, este sigue una serie de pasos bien definidos que van a
permitir y descomponen el sistema en partes muy manejables. Todas estas partes van a tener una revisión muy exhaustiva en donde esta metodología HASOP, para que pueda darse o pueda aplicarse de una manera idónea, requiere de mucha información en función a diagramas, PID, por ejemplo, diagramas de proceso, plot plan de instalaciones, la descripción del proceso, filosofía de la operación. De acuerdo a cómo toda esta información pueda recopilarse y pueda tenerse dentro de este proceso de trabajo, esa disponibilidad va a generar de que tenga una mejor calidad en la aplicación de este estudio HASOP para poder desarrollarlo. Ahora, tenemos los pasos principales para aplicar el método HASOP, que estos incluyen, número 1, formación del equipo. En el equipo se busca que sea multidisciplinario, mayormente compuesto por ingenieros de procesos, técnicos de mantenimiento, operadores y especialistas en seguridad, que ellos se van a encargar de hacer una revisión exhaustiva de todo lo que es el proceso de trabajo que van a desempeñar. La diversidad en el equipo va a permitir obtener bastantes perspectivas variadas y cubrir todos los aspectos del proceso, cada uno en función a sus conocimientos en materia, en función a su especialidad, van a soportar a que todo el equipo pueda trabajar de una manera multidisciplinaria y puedan aportar en función a que puedan controlar todos estos riesgos que van a encontrar dentro del proceso de trabajo. Tenemos un segundo paso, que es la definición del alcance y selección de nodos. Aquí se van a identificar el proceso de analizar y se van a definir en nodos específicos. Como ya sabemos, los nodos son secciones en las cuales cada especialista va a tomarse el tiempo en revisar qué peligros hay para poder ver el impacto de estos riesgos dentro de no solamente al daño a las personas, sino también a los equipos, al proceso y al medio ambiente. Estos nodos pueden corresponder a equipos individuales y secciones como es tuberías, reactores, etc. Luego tenemos el paso número 3, que es identificación de parámetros y desviaciones. En cada nodo se definen parámetros operativos, clave como temperatura, presión, flujo, nivel de reactivos, entre otros. Se evalúan posibles desviaciones de estos parámetros. Mayormente dentro de todo lo que ya se tiene definido los nodos, se va a buscar aquí identificar cuáles son todas las desviaciones que se tienen para poder generar un análisis, que este es el cuarto paso. El análisis de causas y consecuencias, en donde el equipo examina cada desviación, identificando todas las posibles causas y evaluando las consecuencias que podrían generar en función a los riesgos que éstas podrían presentar. Este análisis va a permitir detectar problemas de diseño o posibles fallas dentro de todo el sistema. Y como quinto paso tenemos la evaluación de estos riesgos y recomendaciones. Una vez ya identificadas las causas y consecuencias, se propone una serie de acciones correctivas o recomendaciones para poder mitigar los riesgos identificados por cada desviación significativa. Y finalmente, como último paso tenemos la documentación de hallazgos, en la cual los resultados se documentan en un informe que incluye un resumen de todas las desviaciones, de todas las causas y las consecuencias de estos riesgos, así como las acciones recomendadas que se van a tomar y todos los controles que nosotros vamos a poder aplicar para que todo el trabajo que se va a realizar pues mantenga los estándares de seguridad competentes. Continuando con lo que indicó mi compañero, vamos a hablar acerca de lo que el tiempo, la duración de un HAZOP, ¿no? La duración del HAZOP va a depender mucho de la complejidad del proceso que estamos analizando. Esto puede ser muy variable porque también va a depender de la información con la cual vamos a contar, ¿no? Asimismo, depende también de la complejidad del proceso. Como recomendación, pues, este estudio demanda mucha concentración y participación de todos los presentes. Las jornadas no deberían exceder de las 8 horas diarias porque el cansancio, la desconcentración que puedan tener los integrantes va a generar un perjuicio en la evaluación de este resultado, ¿no?
Entonces, si los tiempos son muy prolongados, por ejemplo, ¿no? Más de 2 semanas, es importante también dar pausas, ¿no? O tiempos libres para que los colaboradores o los participantes de este equipo puedan hacer sus labores habituales, a modo que cuando se retome este análisis va a ser con mayor energía, ¿no? Adicional a ello, también es importante indicar, ¿no? De que la forma como vamos a planificar el HACCP va a ayudar bastante a que podamos manejar estos tiempos, ¿no? Recuerden que lo que hacemos nosotros en esta metodología es un análisis de los diagramas, los procesos y también cada descripción de cada parte operativa, ¿no? Entonces, al realizar sesiones de trabajo, al documentar estos resultados, ¿no? Genera bastante complejidad y lo que tenemos que hacer es asegurarnos de hacerlo de manera correcta. ¿Ok? Esta matriz también de evaluación de riesgos es una herramienta que se utiliza para poder asignar niveles de riesgo, ¿no? Lo que busca esta metodología de HACCP es poder priorizar y calificar los riesgos que se están identificando en cada una de las etapas evaluadas, ¿no? Y es por eso que esta evaluación de riesgos surge, ¿no? De la combinación de la probabilidad y severidad que se le asigna dentro de esta evaluación. Entonces, es importante tener en cuenta, ¿no? De que nosotros vamos a manejar una matriz de clasificación de riesgos y en este contexto también es importante saber, pues, que la combinación de tanto de la severidad y la probabilidad, al darnos esta clasificación, nos va a poder ayudar a identificar qué riesgos requieren una atención inmediata y cuáles podrían ser manejadas en menor prioridad, ¿no? Con respecto a lo que es el informe de HACCP, ¿no? Al finalizar un estudio, el facilitador de HACCP va a preparar un informe, ¿no? Con toda la documentación del proyecto, ¿no? Y las hojas de trabajo que hemos realizado. Ahora, en este documento lo que se recopila básicamente son todos los hallazgos, los análisis y las recomendaciones que derivan de este estudio, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta que el informe nos va a dar un listado de recomendaciones que debemos realizar donde cada uno tiene prioridad, ¿sí? Y esto va a estar muy asociado a la evaluación de riesgos en función a las consecuencias que se hayan determinado en el estudio, ¿no? Este informe sí es muy clave para poder asegurar que los riesgos sean comprendidos y gestionados de manera adecuada, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener que tener en cuenta que pueden haber algunos cambios, ¿no? Que ocurran dentro del diseño, la operación o el mantenimiento que van a reducir aquellas situaciones o condiciones de riesgo, ¿no? Afectando a las desviaciones, las causas, ¿no? Entonces, aquí es fundamental que se implementen todas las acciones o las recomendaciones, ¿no? Em, Ahora, es también importante indicar, pues, que el HACCP es un estudio que nos va a permitir implementar estas recomendaciones mientras hagamos toda esta evaluación durante todo este proceso, ¿no? Contamos con un diagrama de flujo del HACCP. Básicamente es un resumen de lo que mi compañero hace un momento ha explicado, ¿no? Desde la formación, aquí estamos un resumen de todas las etapas que vamos a pasar para poder hacer esta evaluación. Desde la formación del equipo, como lo dijo mi compañero, tiene que ser un equipo multidisciplinario, ¿no? Y en este equipo multidisciplinario están desde las personas operativas propiamente, desde las jefaturas, las gerencias, los que te controlan los procesos, los que manejan la parte de mantenimiento, soporte, ¿no? Incluyéndonos a los del servicio de seguridad. Después, en una segunda fase, lo que se hace es definir el alcance, los nodos, ¿no? Del proceso en el cual vamos a actuar. Y en cada uno de estos alcances, de todos estos procesos y nodos, se va a tener que identificar estos parámetros, ¿no? Los parámetros que van a estar involucrados básicamente
en lo que son condiciones de temperatura, presión, ¿no? Y a estos parámetros hay que hacer un análisis de las desviaciones, ¿no? ¿Qué pasa si es que se incrementa la temperatura? ¿Cómo afecta ello al proceso? ¿Y qué consecuencias podría tener, ¿no? Entonces, va muy ligado aquí nuestro análisis, ¿no? Si es que hay una variabilidad de alguno de los parámetros, ¿no? Que aumenten, que disminuyan, ¿no? Y que afecten al proceso. Y de acuerdo a esta evaluación se hace, de a estas consecuencias y a la probabilidad de que ocurra esta situación, se hace una evaluación de riesgos y se establece recomendaciones, ¿no? Para luego terminar con la documentación de los hallazgos, que es el informe final. Bueno, Gonzalo, para continuar con la presentación que ya les había compartido Lester y Sonia, este es un ejemplo general de cómo se aplica el HACCP, ¿no? Entendamos, como bien comentaba Lester y Sonia, que las principales industrias donde se aplica la metodología HACCP, tenemos la industria química, la industria de petróleo y gas, la energía, tanto la energía eléctrica como la energía nuclear y la industria farmacéutica. Y lo que ustedes visualizan es un ejemplo adaptado a un proceso de industria química, ¿no? Y acá hace una suposición, nos supongamos que estamos en una planta de procesamiento de amoníaco principalmente, donde se utiliza una válvula de control de presión, que es la que regula las líneas de gas, ¿no? Y a continuación se va a explicar cómo se hace la descomposición de los nodos. O sea, en este caso, el nodo que se va a evaluar para este ejemplo práctico es la válvula de control de presión, de acuerdo al supuesto que estamos tratando. ¿Qué otros parámetros se miden dentro de este nodo? Principalmente la presión como tal. ¿Cuáles son las desviaciones en este ejemplo? En este ejemplo hemos tomado una desviación que es el aumento de la presión. ¿Y qué causas se identificaron en este supuesto? Bueno, lo primero es una obstrucción en la línea, una falla en la estación de presión. ¿Qué consecuencias puede tener para esto? Bueno, o sea, siempre y cuando hay una obstrucción en una línea de presión o un fallo en un sensor, la primera consecuencia es un riesgo de sobrepresión en la línea, ¿no? Y esto puede implicar un potencial de fuga de amoníaco, ¿no? Al ambiente. ¿Qué acciones correctivas plantea en este ejemplo? Bueno, que se instalen válvulas de alivio, que en caso de que se suscite una sobrepresión, las válvulas de alivio puedan regular esa sobrepresión y no llegar, ¿no?, a que pueda reventar la tubería y por ende pueda haber fuga de gas. La desviación, ¿no? Toman otro ejemplo, el primero fue sobreaumento, ahora es disminución de la presión. Y acá detectan como una causa una fuga en la línea, ¿no? La válvula defectuosa que hace que la presión esté por debajo de lo establecido. ¿Qué consecuencias puede tener? Pérdida de eficiencia en el proceso y afectación a la calidad del producto, ¿no? ¿Y qué acciones correctivas recomiendan? Bueno, una revisión periódica de las válvulas y una mejora de los sistemas de detección de fuga. Este es un ejemplo general de cómo se aplica en una industria química, ¿no? Lo siguiente que les voy a compartir se basa en las conclusiones de la metodología HACCP, ¿no? Antes de pasar a un ejemplo práctico que hemos elaborado. Y las conclusiones son principales que la metodología es muy eficaz, o sea, es eficaz para identificar y mitigar riesgos en sistemas complejos. No se puede aplicar en sistemas que no sean complejos. O sea, se puede aplicar sí, pero la fortaleza de esta metodología está en sistemas complejos, ¿no? Porque el enfoque es muy detallado, porque su aplicación va a sectores de alto riesgo, por eso el tema de la industria química, la industria de petróleo, la industria de energía, ¿no? Y lo que más nosotros podemos denominar como algo relevante, ¿ya?, del caso es que contribuye a crear ambientes laborales seguros, pero también contribuye a la excelencia operacional, ¿no? Es decir, a optimizar las eficiencias operativas en las industrias, ¿no? Tiene doble enfoque: el enfoque de prevención de riesgos relacionados a la seguridad, a la salud, al medio ambiente, pero también a la continuidad operacional, es decir, a lograr la eficiencia operativa y ser más eficientes operativamente hablando. Entonces, ese es el foco principal de esta metodología, ¿no? Y a continuación le vamos a compartir un ejemplo práctico que hemos hecho en una industria no compleja, pero donde sí se puede adaptar, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo práctico que hemos aplicado para un puesto de trabajo. En este caso es un operario de producción en una empresa que se dedica a la transformación del acero, ¿no? Es decir, el acero
que llegue en bobinas, en esta empresa, en esta organización, se encarga de transformar, ¿no? Y hemos tomado como referencia para nuestro ejemplo de aplicación de la metodología el puesto de operario de producción, ¿no? ¿Qué es lo que queremos acá? Es identificar y analizar qué desviaciones dentro de los parámetros operativos se pueden presentar y qué medidas correctivas podemos plantear nosotros para minimizar o eliminar este riesgo de seguridad y operatividad que puede poner en riesgo la integridad física del trabajador o de las personas relacionadas al puesto y también la continuidad del negocio, la continuidad operacional. Para describirles un poquito, el puesto es operario de producción. El área, hemos tomado como referencia una planta, es una planta número 2 de transformación de acero. ¿Y qué tareas principales hace este puesto, ¿no? Este puesto de ayudante de operario de producción. Bueno, este puesto hemos colocado las principales tareas que realizan, ¿no? La primera es operar la máquina, y en este caso es una máquina que está enfocada en el corte y el moldeado del acero. O sea, el corte de las bobinas de acero, ¿no? Que vienen y el moldeado del acero como tal. Este es el equipo, ¿no? Y el operario de producción se encarga de operar la máquina de corte y de moldeado del acero. ¿Qué otra tarea tiene? Aparte de esa, él supervisa y manipula los materiales metálicos derivados del proceso, ¿correcto? ¿No? Puede ser la viruta que sale en el momento del corte de la bobina, pueden ser los residuos o los productos químicos relacionados al proceso. Entonces, él está en contacto, él supervisa y también nos manipula. ¿Qué otro es que se encarga del control de calidad de las piezas producidas? También está dentro de su función, ¿no? Por la posición que tiene, también asegurar la calidad de las piezas que se producen. Y por último, dentro de su función está también un mantenimiento básico, ¿no? Y un orden y limpieza que tiene que tener en su estación de trabajo. Entonces, esas son las 4 tareas que estamos tomando como ejemplo para hacer este análisis. Ahora, tomando la aplicación de la metodología, también hemos considerado condiciones del entorno, ¿no? Que también tienen influencia o influyen directamente en la evaluación. Y tenemos 3 condiciones del entorno que hemos tomado. El primero es que esta posición de operario de producción tiene una exposición a altas temperaturas. Lo segundo es que esta persona o este operario de producción está expuesto a presencia de maquinarias pesadas o equipos críticos, en este caso puentes grúas, con lo cual se hace el izado y el traslado de las bobinas de acero que pesan entre 30 y 50 toneladas, ¿no? Y el riesgo también de superficies calientes, porque dentro del proceso de conformado del acero hay un proceso de soldadura y por ende hay una reacción química exotérmica que libera energía y hace que las superficies que entran en contacto estén calientes, ¿no? Y la otra condición del entorno es la exposición a ruido y vibraciones, ¿no? Al ser una industria de conformación del acero, el ruido y las vibraciones son continuos. Entonces, esas son las tres condiciones del entorno que hemos tomado como referencia. Ahora, ¿qué parámetros y nodos hemos definido? Tomando lo que menciona la metodología Hasso, bueno, para ese puesto, ¿no? Hemos considerado 3 nodos principales. O sea, hemos dividido ese proceso, esa actividad, en 3 secciones específicas. La primera es la cortadora del acero, que es la máquina que hace el corte del acero. Lo segundo es la prensa de moldeado, que está conformado por rodillos formadores, ¿no? Y lo tercero, que hemos tomado como parte específica como nodo, es el sistema de control de calidad. Entonces, estamos tomando esos 3 nodos dentro de este proceso, ¿no? ¿Y qué parámetros críticos hemos identificado nosotros en esta actividad, ¿no? Primero, la temperatura, ¿no? Tomando en cuenta las condiciones del entorno. Segundo, la presión, ¿no? Porque acá hay equipos hidráulicos directamente relacionados. Lo otro es el nivel de ruido y la velocidad con la que se realiza el corte del acero, ¿no? Y el corte del producto terminado también. Tomando como referencia esto, ya hemos hecho el despliegue y el planteamiento de acuerdo a lo que nos recomienda la metodología Hasso. Entonces, nosotros hemos utilizado esta tabla, ¿no? Que es de acuerdo a cómo establece Hasso, que uno puede hacer la identificación principalmente de las desviaciones, y hemos hecho un planteamiento puntual, ¿no? Hemos determinado columnas, ¿no? Donde todo lo que hemos mencionado, con las condiciones, los nodos y los parámetros, lo hemos incluido ahí. Por ejemplo, la primera columna habla de los nodos, son los 3 nodos que hemos identificado: la cortadora de acero, la prensa de moldeado y el sistema de control de calidad.
De ahí que hemos definido los parámetros que queremos medir, que son la temperatura relacionada a la cortadora de acero, ¿no? La presión relacionada a la prensa de moldeados y la velocidad de corte relacionada al sistema de control de calidad. Entonces, esos son los 3 parámetros. ¿Y qué desviaciones queremos determinar? Si hay mayor temperatura, ¿no? De acuerdo por encima de lo establecido, si hay una menor presión de la requerida y si hay una velocidad excesiva de acuerdo a lo establecido. Entonces, esas son las 3 desviaciones que hemos analizado. Y para nosotros, ¿cuáles pueden ser las causas potenciales si estas desviaciones como tal, ¿no? Se suscitan? Lo primero, si yo tengo una mayor temperatura, ¿qué voy a ocasionar en el equipo o en la máquina? Una sobrecarga del motor, ¿no? Y un mantenimiento deficiente. Esas son las causas potenciales que me pueden llevar a yo tener estas desviaciones. O sea, yo puedo tener mayor temperatura por una sobrecarga del motor o por un mantenimiento deficiente. Lo segundo, en el tema de prensa y moldeado, ¿qué es lo que me puede ocasionar la desviación de menor presión? La fuga de aire o la falla en las válvulas. Estas causas de acá me pueden llevar a tener esta desviación puntual que es la menor presión. Y en el caso de la velocidad excesiva, ¿qué es lo que lo puede generar? ¿Cuáles son las causas potenciales que puede generar una velocidad excesiva? Son ajustes incorrectos o sensores defectuosos, ¿no? Teniéndose en cuenta que si hay un ajuste incorrecto, es lógico que la velocidad incremente, y si hay sensores que regulan los parámetros de velocidad que debe operar este sistema de control, si hay un sensor defectuoso no va a cumplir con su función y por ende yo voy a tener un exceso de velocidad de acuerdo a lo establecido. Entonces ya yo identifiqué cuáles son las causas potenciales. Y lo siguiente es identificar las consecuencias. Entonces, la primera consecuencia relacionada a esta sobrecarga del motor o a esta desviación de mayor temperatura, principalmente es un riesgo de incendio, que me pone en riesgo la continuidad operacional, y una quemadura de quién, de los operarios que interactúan directamente en esta tarea, que es el operario de producción. En el caso de la desviación de menor presión, ¿cuál es la consecuencia que puedo tener? Bueno, una disminución en la calidad del moldeado, es decir, el moldeado de la estructura no va a estar de acuerdo a la ficha técnica definida y por ende voy a tener problemas de calidad. Y en el caso de la desviación de velocidad excesiva, la consecuencia que yo puedo tener son lesiones a los operarios por el impacto que me puede ocasionar la velocidad en que sale el producto terminado. Y segundo, son los daños a las piezas, ¿no? Porque obviamente a mayor velocidad las piezas salen de manera descontrolada y estas pueden terminar chocando con las propias estructuras de las máquinas o entre ellas. Entonces, esas son las consecuencias que nosotros hemos determinado en base a este análisis. ¿Y qué acciones correctivas nosotros sugerimos después de esta identificación? Bueno, en el caso de la desviación de mayor temperatura relacionada a la cortadora de acero, lo que recomendamos es inspección regular, ¿no? Para asegurar que no haya sobrecarga del motor, instalación de sensores que me permitan y detectar preventivamente cuando el motor comienza a tener sobrecargas, ¿no? Entonces, esta acción me va a prevenir que se presente la desviación de mayor temperatura en esta máquina. En el caso de empresa de moldeado, ¿no? La acción correctiva que nosotros sugerimos en base a esta desviación que es la menor presión es la reparación y sellado de las fugas detectadas y una verificación periódica de las válvulas, ¿no? Para asegurar que la presión se mantenga de acuerdo a lo establecido. Y por último, como acción correctiva para la desviación de velocidad excesiva en el sistema de control de calidad, lo que recomendamos es entrenamiento al personal que se encargue de los ajustes, ¿no? Incorrectos detectados y la calibración periódica de los sensores para asegurar que no haya sensores defectuosos y por ende que no se suscite una sobrevelocidad de los equipos, ¿no? Entonces, esto de acá es en sí un ejemplo práctico de cómo aplicar la metodología HACCP en cualquier industria. En este caso, no es una industria compleja como la industria química, la industria de petróleo, pero sí nos ha servido para identificar estas acciones y estas medidas correctivas que podemos recomendar. Y esto básicamente es una descripción de las medidas que hemos recomendado en el tema de capacitación, que los operarios reciban capacitación continua en el manejo de los equipos, los mantenimientos preventivos también, tienen que implementarse y hacer seguimiento al cumplimiento de los mantenimientos preventivos para asegurar que los equipos funcionen de acuerdo a los parámetros
y el tema de sensores y sistemas de alarma que permitan detectar cualquier falla que se pueda suscitar, ¿no? En conclusión, para nosotros, la aplicación de la metodología HASO en este puesto de operario de producción nos ha permitido identificar riesgos asociados a la operación, ¿no? Tanto de la máquina de corte como el moldeado de acero, y también poder determinar y recomendar cuáles son las medidas correctivas, ¿no? Que tengan impacto directo en reducir los incidentes, en mejorar la seguridad del puesto de trabajo como tal y asegurar un ambiente laboral seguro y eficiente para los operarios y por ende para la propia organización, ¿no? Así que eso sería nuestra presentación sobre la metodología HASO y un ejemplo de aplicación práctica. No sé si Sonia o Lester quieren agregar algo ahí. Solamente agregar, ¿no?, lo que acaba de exponer Juan Carlos. Esta es una metodología que nos va a permitir evaluar diversos tipos de situaciones que podamos tener o complejidad que podamos tener dentro de los procesos de operaciones y de producción, ¿no? El objetivo aquí básicamente es poder identificar aquellas situaciones que ponen en riesgo crítico nuestra operación y también por ende la complejidad que pueda tener y el nivel de consecuencia en el cual podamos estar afectos, ¿no? Cuando este riesgo se manifieste.